Antes de empezar, te recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura editorial de El Comercio. El primer hito fue cuando se rió y yo sentí que ya había cumplido mi misión en este mundo. La mía gateó como si estuviera escapando de algo. Y sí, escapaba de que yo le cambiara el pañal. Su primer paso fue glorioso. El mío fue volver a tener un date con mi pareja. Sin el bebé, sin el extractor y sin culpa. Hito desbloqueado. Hoy hablamos de esos grandes momentos que no siempre tienen globos ni aplausos, pero sí cambian la vida. Bienvenidas a ¡Sacadas la madre! Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio nuevo de Sacadas la Madre Podcast. Hoy queremos empezar hablando sobre un testimonio que nos llegó a nuestro correo electrónico, que es sacadaslamadre@gmail.com. Si es que tú también quieres compartirnos algún testimonio, escríbenos a nuestro correo o a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Sacadas la Madre. Así que le voy a pedir a mi amiga Andre que nos lea el testimonio de una de nuestras seguidoras. Bueno, empieza así. Mi nombre es y les escribo con mucha admiración por el espacio tan valioso que han creado. Desde hace años transito un camino de infertilidad lleno de desafíos, aprendizajes y resiliencia. He pasado por varios tratamientos de fertilización in vitro y también por una pérdida gestacional muy significativa. Actualmente estoy en un nuevo proceso con ovodonación. Una decisión que me costó mucho tomar, pero que hoy abrazo con amor y esperanza. Sé que aún hay muchos mitos, tabúes y silencios alrededor de esta opción, y por eso siento una necesidad profunda de hablar desde la experiencia real, desde lo que se siente, lo que cambia y lo que también se transforma en el corazón. Creo profundamente que compartir lo vivido puede sanar, acompañar y abrir conversaciones necesarias. Me encantaría saber si existe la posibilidad de contar con mi historia en el podcast, ya sea como invitada o a través de un testimonio. Quisiera sumar mi voz a la de tantas mujeres que buscamos dejar de sentirnos solas en este camino. Gracias por leerme y por todo lo que hacen por esta comunidad. Qué lindo. Ay, qué bestia, se me puso la piel de gallina. Sí, te mandamos un gran abrazo como madres. No nos podemos imaginar, o más bien sí nos podemos imaginar lo fuerte que debe ser vivir una pérdida. Algunas de nosotras hemos pasado por eso, otras no, pero te acompañamos. Gracias por escribirnos, por abrir tu corazón y compartirnos tu historia. Y por supuesto, estás más que invitada. Vamos a escribirte próximamente para hacer un episodio y abrir un espacio solo para esto, porque es un tema tan común y a veces que merece que sea más hablado de lo que es. Entonces, gracias, y pues a todas las que nos escuchan también les invitamos a que nos cuenten sus experiencias, si es que esto les ayuda, si es que esto les hace sentir mejor. Estamos aquí para escucharles y también para abrir espacios de apoyo, de comunidad, de empatía. Así que les mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan y vamos a empezar con nuestro episodio de hoy después de esta hermosa introducción. Como ustedes saben, el primer año de un bebé está lleno de descubrimientos. Tienes la primera sonrisa, cuando ya sostiene su cabeza, cuando se sienta, cuando gatea, después ya da sus primeros pasos, dice sus primeras palabras. Y estos son momentos que nos llenan el corazón, que a todas nos dan como este boost para seguir maternando. Y también nos hacen a veces llorar de la emoción de ver a nuestros hijos crecer. Entonces, el tema de hoy va a ser los hitos de crecimiento. Vamos a contarles un poco de cómo fueron nuestras experiencias de los hitos de nuestros hijos, para que vean que cada niño es diferente, para que quienes todavía no son madres o
tienen niños muy chiquititos o recién nacidos o están en su primer año, sepan que cada niño tiene un proceso distinto, no todos lo hacen al mismo tiempo, no todos lo hacen igual, pero ser madre es maravilloso y esto es parte de la maternidad, así que empecemos. Diani, ¿tú qué reflexiones tienes sobre este tema? Ay, bueno, en mi caso, nunca me voy a olvidar cuando la Olivia empezó a sonreír. Porque eso es un hito. Sí. La sonrisa social. La sonrisa Ay, no, social. y es que, no, hasta ahora. ¿Qué edad tenía? Es que ya ni me acuerdo. Yo tengo una sé, foto y 2 por eso me meses era. acuerdo. Yo ya voy a buscar porque no Creo que tengo tenía idea. como 2 meses. 2 meses, ajá, los Ajá. 2 meses. Entonces, son emociones que no puedo describir porque así tan pequeñita, pero transmitía todo lo que yo sentía por ella y siento por ella. Entonces, esa sonrisa, ay, no. Es como que sabes que todo vale la pena. Exacto, exacto. Entonces, para mí eso fue como que súper impactante y emocionante a la vez, pero también, bueno, mi bebé siempre tuvo el cuello fuerte. Desde Ay, que el mío nació. también. O sea, desde que di a luz. El mío también, pero es raro porque tenía el cuello fuerte, pero odiaba el tummy time, o sea, el tiempo de... barriga. Exacto. Ajá. Barriga abajo. Ajá. Odiaba. Ajá, Por eso pero- mi hijo, el gateo fue un fail total. Sí, pero en realidad yo sí siempre le vi con el cuello erguido, la cabeza erguida, Ujú. desde que nació. O sea, tengo una foto cuando me la entregaron a los 6 días, que está ahí mi mamá cargándola y ella súper recta, así. Oh. Y siempre tuvo el cuello fuerte, entonces la verdad es que hay gente que te dice del tummy time a los 2 meses, creo también. O no Claro, sé si es o sea, enseguida. No, es No. desde siempre. Ah, desde ¿en que serio? nacen, Yo ni me acuerdo. supuestamente. Ajá. Pero... Uy, no, mi hijo era guerra. O sea, yo lo que hacía era ponerle encima mío. Claro. También Entonces funciona. eso funciona Sí. porque ahí van fortaleciendo, porque ella si Sí. bien es cierto estaba los como brazos. erguida, pero estaba fortaleciendo sus pequeños musculitos. Entonces sí, eso me acuerdo. Es que son cosas que nunca te olvidas. André, ¿a qué edad sonrió la Bianca? No me acuerdo exacto, pero sí debe ser acerca de los 2 meses. Solo me acuerdo que, o sea, lo primero es que tú te despiertas, o sea, a cualquier hora de madrugada y claro, o sea, el rato que regresas a ver y la bebé te ve, Y es te como sonríe. se juntan los ojos en esa mirada y es ¡pum! O sea, la sonrisa ¡pling! Y tú, o sea, ¿por qué me sonríe? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¿Quién sonríe a las 2 My de la little mañana? Chucky, no, pero sí es como que es wow, o sea, te llena un montón, pero claro, también yo lo que vi es que ese es un tema de supervivencia, ¿no? Porque ellos Se tienen, enamoran. no, o sea, porque tienen que, o sea, mostrar que hay ese Enganche. enlace con la mamá o con la persona que les cuida, Que la entonces mamá se enamore. por eso, que se enamore, que, o sea, pero Wow. responderles, que ellos sí responden. Y claro, eso se nota, o sea, que te cala. Que responden a un estímulo. Ajá. Y Entonces, que además tú te esfuerzas por seguir estimulando esa sonrisa. claro, exacto. Y que quieres, o sea, y eso es muy, como dices, la sonrisa social es súper importante porque, claro, es como, para mí es súper claro, o sea, que debe ser un bebé criado en comunidad, ¿no? O sea, eso Totalmente, también, sí. porque, claro, está mostrando, yo Ese leía contacto. un libro como un tema de la comunicación en general, y decía, ¿de dónde nace la comunicación? Es de esa primera sonrisa. Entonces, esa es la primera comunicación, o sea, que existe entre dos partes, o sea, es eso, que un bebé te sonría, porque antes de eso, o sea, el lloro y esas cosas son como bien instintivas. Entonces, Ajá. la primera es la comunicación, es la sonrisa. Oh. Qué hermoso. Y Bri, ¿tú algún hito especial que te acuerdes? Chuta, a ver, yo creo que yo no sabía el impacto que podía llegar a tener la piscina y la música en un bebé. Me acuerdo es que es cierto que tú le tenías en todas las actividades, lo máximo. Sí, y realmente yo todos los días tenía una actividad diferente con el bebé, sea clase en la casa o lo llevaba a clases, pero yo porque quería salir de la casa también. No, pero el impacto fue que realmente, ponte, yo lo llevaba a una piscina que tenía música debajo del agua. Entonces, Ay, wow. primero a los 3 meses, o sea, cumplió 3 meses y me pediatra me dijo al agua pato, literal. Y
Y yo me moría de miedo, me acuerdo clarito que ella estaba, pero así con pánico porque decía, se me va a morir. Pero no, tienen este reflejo, que no me acuerdo cómo se llama, que se aguantan la respiración, que se acuerdan todavía de estar en la barriga. Y bucean, o sea, entonces yo me acuerdo haber tenido clases con niños de más de 1 año que nunca habían nadado ni estado en la piscina, y era una lloradera, se ahogaban, tenían miedo, no sabían cómo aguantarse la respiración. Y el bebé, en cambio, sí lo hacía. Entonces, eso ayudó a que yo sí fui súper constante como que con la natación y esta música, y aparte música extra. Y siento que eso lo hizo a mi bebé súper tuco. Entonces le sacó full músculo, aunque parezca mentira, pero terminó nadando como 3, 4 piscinas. Patito Phelps. Te lo juro que la profesora me dijo que él iba a hacer de olimpiadas. Y yo dije como que qué chévere, pero gracias a eso yo creo que, o sea, claro que cada bebé tiene sus tiempos, ¿no? Y están bien, pero yo sí creo que la natación le ayudó full a ser musculoso y a estar todo súper al tiempo, o sea, a sentarse en el momento que era, a girarse, a gatear, o sea, pero así que mi recomendación, piscina. Es que justamente, ¿qué son los hitos? O sea, eso les... Sí. ¿Qué son? O sea, son actividades y también que realizan los bebés, o sea, o gesticulaciones que realizan y que tienen que cumplirse, digámoslo así, dentro de un tiempo, de cierta edad, alrededor de ciertas edades. Esos son los hitos. Entonces, claro, para todas las mamás creo que es una alegría, sí. Es un checklist. Pero es un pendiente cuando no se están cumpliendo. Y tú siempre estás como, a ver, en este mes, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ella hizo? Y claro, cuando llegas a la consulta con el pediatra, lo primero de las primeras cosas que te dice, después de medirle la cabeza, la altura y el peso, es, ¿está haciendo esto? ¿Está haciendo asado? ¿Está haciendo cocinado? Sí, qué estrés. Es como que te toman la lección. Ajá. Y yo me siento peor que en el peor examen. Cuando tenían que comer, si es que ya comía todo y era... qué estrés. Pero es que además sí son bien pushers los pediatras. O sea, es como que o sea, 6 meses, verá, tiene que comer 5 sopas al día. Y es como que ni yo me puedo comer 5 sopas al día. Y el man, o sea, con las justas me acepta 2 cucharadas. Sí, y sabes que caemos en el juego de que te comienzas a comparar. Comparación. Aunque no lo quieras hacer, claro, porque obviamente compararse es feo. Pero sí es como que pero yo creo que después ya no... Yo al menos en mi cabeza decía, bueno, yo no me tengo que comprar porque el mío es único, pero lo que sí hacía y que me ayudó mucho era él tiene un primito que es como de 1 mes y medio de diferencia, y eso me ayudó a mí bastante porque veíamos que eran diferentes, o sea, cada uno era bueno en lo suyo, o sea, claro. Y realmente tú dices, bueno, no es que el uno es mejor, el otro, no, o sea, son diferentes. Cada uno tienen sus tiempos. Pero yo sí le recomiendo a las mamás que no se estresen si el uno se atrasa más en gatear, si no gatea lo suficiente, o sea, lo que sea, cada bebé va a ser... Aparte, o sea, en 30 años no es que en una entrevista de trabajo le va a decir, ¿y usted a qué edad gateó? No, pero es que el primo de Pato, que es entrenador de squash, me acuerdo que mi hijo sí se demoró un poco más en soltarse a caminar. Y él le decía, ponte a mi suegro, le decía, no, pero no lo apuren, mejor, mientras más tiempo gateas, mejor. Y dice como que a sus chicos, o sea, a sus niños, lo hace gatear antes de empezar a jugar squash para los reflejos. Sí, eso sí. Y eso te digo. Claro, sí ayuda. El tema del vértigo también se cura gateando. O sea, una de las cosas que te mandan a hacer es gatear. Mira. Súper cruel. Sí, igual hay maneras de gatear, es que por ¿no? eso son de desarrollo, hitos de desarrollo, porque te permiten alcanzar, o sea, desbloquear como nuevos niveles. O y sea, ya de adulto te gateas a la cama. Borracho. Y bueno, con esto empezamos esta conversación sobre los hitos de desarrollo y vamos a empezar con nuestro bloque de expectativa versus realidad. Entonces, esos primeros logros, ¿cuándo pensábamos que iban a ser? ¿Cómo pensábamos que iban a ser? ¿Y cómo en realidad y cuándo fueron? Alerta. Expectativa versus realidad. A ver, ¿cuál es la primera palabra que sus hijos dijeron? Teta. En mi caso, teta. En mi caso... No, papá. O sea, yo siento que desbloquean la P antes que la M. Sí. No, en mi caso fue mamá.
y lo escuchamos en el monitor. Y pues fue que como Patito es fuera de serie. No, pero en verdad yo pensaba que yo lo había escuchado yo solita. Y mi esposo me dijo, no, yo también escuché. Entonces cuando él me dijo que sí, que yo no me estaba inventando, fue como, wow. Pero después dejó de decir mamá y me decía caca. y sí le decía papá a mi esposo. Entonces como que a mi esposo nunca le dijo caca. Entonces no sé qué decirte. El mío sí fue papá. Sí. Pero ahorita pregúntale cuántas veces al día dijo mamá. Les juro que yo podría contar unas 90 veces al día. Ay, no, es lo sí. máximo. O sea, es mamá, mami. Sí, o sea, para mí lo de la hablada era esta cosa de la ansiedad, o sea, porque yo veía que otros bebés ya hablaban. Y para empezar, a mí sí me desesperaba bastante que todo era señalaba y o sea, algo le molestaba, algo quería, entonces era así como que, y si no le hacías caso, de uno el lloro. Entonces, cuando ya empieza a hablar cualquier cosa, yo que veo, es un alivio. no tienes idea el alivio que tengo. O que solo se comiencen a tocar, me duele aquí. Ajá, o sea, porque... Sí, aquí hasta cuando así. se inventan. Nunca me ha dicho que le duele algo mi hija. O sea, por ejemplo, mi hijo se inventa, ¿no? Es como que le doy un batido, no sé, de plátano, lo que sea. Esto me duele el estómago. Y es como que, mentira, tómate rápido. Ni sabes, así. Pero es chistoso porque, como tú dices, o sea, no, tú esperas que hablen como... Fluido, ¿no? Claro, o sea, que se entienda un poco más. Porque, a ver, yo sí puedo decir que yo te cambio un toddler. Mil veces. Yo prefiero 1000 veces un toddler que un recién nacido. Yo también. O sea, qué angustia. porque ya le conoces, ya sabes. O sea, sí me llore y me haga 10 berrinches al día, pero te juro que yo versus un recién nacido todo es adivinanza. Pero sabes que mi ñaña me dijo que cuando ya tiene el segundo, ponte, veamos cuando deja luz el segundo, a ver si sigue pensando igual, porque Bueno, me decía sí, que el eso dicen. segundo ya ni siquiera te estresas, ya ¿De sabes qué me qué quejaba? le pasa, Exacto. más bien prefieres estar con el bebé antes que con el toddler. Claro. Entonces como que veamos si cambia de opinión. O sea, yo les voy a hablar del hito que debería estar en el listado de los pediatras, que es que duerma toda la noche. Ajá, yo también cuando ¿Y sabes hicimos qué? la Yo esperaba que el escaleta de man me este pregunte episodio, eso, el cuando hicimos la pediatra. escaleta, yo dije, el hito, el sueño del consolidar la noche completa será un hito, debería ser un hito de desarrollo. Pero yo no entiendo por qué los pediatras no te asisten en eso y tienes que llegar a otra persona para eso, para lactancia. Para mí el pediatra debería ser el que te Sí, diga hace mucha un falta. poco más, sí. Hay muy pocos pediatras que son también, Asesores. Más de que también integrales. han hecho un curso de ¿saben? sueño, muy Ajá. pocos, o sea, Ajá. Pero creo que aquí, porque Aquí. vi que en México... yo he visto en Estados súper Mi Unidos prima igual. que trabaja en Estados Unidos, ella sí sabe de comida, de lactancia, de todo. Entonces Por como ejemplo. que ella sabe todo. Para mí era lo mejor solo preguntarle a una sola persona de todos los Sí. temas. O sea, Sí, sí, mucho sí. más cómodo. Y también te da confianza porque sabes que la fuente... Ujú, Es- que es doctora también, es pues doctora. claro. Por ejemplo, una expectativa que yo tenía era que tú lees, ¿no? Cuando un bebé llega, por decirte, a tantos kilos, ya puede dormir toda la noche. O sea, ya puede tener una noche sin tomas. Y era como que, disculpa, ya vas como el doble de kilos. Te notifico así, Ajá, como- tópale en el hombro. Verás, Claro, entonces aquí ese dice fue el esto. baño de realidad, como que no depende solo del peso, depende de que Claro. está acostumbrado. Me acuerdo también que me decían que cuando cumplen el año, si tú le mides al año, bueno, yo no sé si sea verdad o no, veamos, pero lo que mide en el año le sumas 1 metro y eso es lo que va a medir al final, o sea, en su vida. ¿Ustedes habían escuchado eso? No. Yo había escuchado escuchado, pero no creo. No Eso creo, no es hito, pues es sí. mito. No, mentira. Sí, 2 metros del mar. Pero eso digo como que, O sea, para mí eso ajá. sí va a ser un mito si en verdad se iba a cumplir. Pero veamos después. Otra expectativa que hayan tenido. En mi caso fue el tema de la gateada. Ah, Porque yo igual, como decía André, empecé a estresarme por la comparación, porque mi bebé no gateaba. Y es porque, bueno, el pediatra me explicó que mi hija era más grande. A mí me y pasó es más igualito. y es más grande, de hecho, o sea, hasta Muy más ahora grande. siempre ha sido la, Sí, la el más mío grande. también. Está extra larga ahorita. Entonces me explicaba que tal vez su cuerpo es más pesado. Entonces ella fue más larga y más grande y le costaba un poco más, pero nunca desistió. Y bueno, sí contraté estimulación porque pensaba que algo estaba fallando. Y a veces Y- tienen contracturas y cosas que te pueden ayudar. ajá. Exacto. Entonces realmente cuando
o sea, sí estaba súper estresada, que hasta me compré un curso online, porque en Instagram, o sea, pero te lo mostraba, meses, es que ya viste un video, te fregaste, te sale otro y otro y otro. Exacto, entonces ahí aprendí que no hay que buscar en Instagram, sino no. en ChatGPT. No, sí, lo peor que puedes hacer es comparar a tus hijos. Exacto, entonces yo ya estaba asustada, pero es que ya era como 9 meses. Pero lo bueno es que una de mis amigas cercanas, su bebé tampoco gateaba. Entonces yo, oye, compré este curso. Pero, ¿saben? Era la desesperación. Compré el curso y no vi, y no hice. O sea, creo que sí vi, pero no llegué a hacer porque... A mí me pasó eso con el curso del suelo pélvico para defender. Como que era online y yo dije, sí, de ley lo voy a hacer y me dormía. O sea, solo como que tenía que estar acostada y meditaba y me Y después le dejé ser. O sea, dije... Yo también. Dije, ya no me voy a estresar. Mi marido me dijo, ve, está bien, está saludable, está cumpliendo otros hitos, no te preocupes. Y es que además ese es otro tema, o sea, que yo estaba viendo y es como que, ¿cuándo tienes que preocuparte? O sea, todas las mamás, o sea, normalmente nos preocupamos por todo, pero en todo caso, digo, ¿cuándo tienes que preocuparte? Por cuando nada, ya por si acaso. Ni siquiera te preocupas tú, sino que te meten el bicho, alguien más te lanza un comentario. Desde el pediatra hasta otros amigas, hasta la suegra. O sea, la típica. La que nadie le pidió. Y ya come todo, comentarios. y ya come ni sé qué, y ya ni sé qué, o sea, cada mamá y cada bebé y cada familia tiene su dinámica, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿cuándo debes preocuparte? O sea, cuando ya han pasado más de un mes del tope del rango, el momento en que debía cumplir ese hito. O sea, ahí, digamos, tienes que empezar a observar a tu bebé. Y ya realmente en el siguiente control que tengas, porque seguramente va a ser, o sea, cercano el control, ahí puedes decirle al pediatra y el pediatra va a evaluar qué tiene que hacer. O sea, también si necesita una ayuda extra o algún examen o lo que sea para saber. Y claro, o sea, tienes que ver que ese rango de tiempo, o sea, son márgenes que son flexibles de los hitos. Son rangos. Entonces, no es que 6 meses y un día y ya tiene que estar, no sé, sentado, súper bien sentado. Y también es de eso, ¿sentado cuánto tiempo? Porque también te dicen, sentado, tiene que estar sentado por más de 5 segundos. Claro, y además tú dices sentado, pero si mi hijo no pasa de acostado a sentado solo. Y es que no se trata de eso, sino de que si tú le sientas, se sostenga. O sea, el pasar de acostado a sentado es mucho después. Claro, yo le sentaba a la semana. Sí, yo también. Le sentaba y yo era asustadísima. Ese es otro tema, porque imagínate, todo el mundo te dice, no le siente que le dañe pero la por ejemplo, columna, en Estados Unidos te enseñan desde que sales de la clínica que le saques los gases sentado. Sí, yo le sacaba sentada, es verdad. Y sale full. Sale más que cuando le das golpes. Por arriba y por Detroit. Y lo que pasa exacto. Eso no me cuadra, porque imagínate todos los car seats, desde los de... Pero son como huevitos. Pero son como huevitos. Son medio acostaditos. Sí, son 45 grados, O sea, no son... O sea, es medio sentado, digamos, reclinado. Pero que son ergonómicos. O sea, también. Claro, pero, o sea, no es acostado. Pero yo veo esos niños recién nacidos que les cogen así de la quijada y les sacan los gases sentados. Es como que me impacta full porque yo nunca me atreví. Pero, por ejemplo, ahora sí te intentaría. Claro, porque el man se moría de gases. O sea, el man con que le dolía full y encogía las piernitas así porque le dolía. Entonces yo era puro máilico. Ni siquiera que le tienes que hacer muy duro en la espaldita, sino que solo con que le muevas. Hacerle el circulito y ya. Sí. De todo. Y de ahí, a ver, ¿qué otro hito? Me acuerdo así de expectativa versus realidad. El tema del gateo para mí también fue un tema ahí controversial. Y porque se me demoró en caminar, obviamente. En cambio, mi hijo caminó súper rápido porque casi no gateó. Porque lo que quería era arrastrarse hasta llegar y pararse. Entonces, él nunca gateó así como persona normal. ¿Cómo gateó? Era como que... Como raptor, ¿qué? Como que arrastraba una pierna, o sea, como cangrejo, así medio mitad niño, mitad araña. Tipo de... Como araña. Sí. Ajá, como araña, o sea, era como que una pierna así y con esa se impulsaba y la otra solo arrastraba. Así gateaba mi sobrina, por eso. Sí, mi hermana gateó de rabo, o sea, ella se movía de rabo. Claro, hay y es niños que hacen eso. Y claro, a mí la pediatra, fue justo cuando había cambiado de pediatra, porque el que tenía no nos convencía mucho, no nos hacía sentir cómodos. Y esta nueva pediatra, en cambio, nos hacía sentir muy bien, teníamos confianza, nos hacía sentir que no le estábamos cagando, la verdad. Entonces, ella era como que ese es su gateo, o sea, como que ya está. Y hay yo sí pienso que hay estimuladoras
que casi que le obligan aunque llore, y eso también me parece tortura. Por eso no está bien. No entonces era como que ya, o sea, eso es lo que a él le hace sentir cómodo. Y era un niño que se desarrollaba súper bien, caminó yo creo que súper pronto, pero porque caminó como 2 semanas antes del año, o sea, ya se soltó. Y un niño que ha crecido, habla y se ha desarrollado súper bien. Por ejemplo, algo que también me causaba como medio conflicto es que él no comía solo, porque nunca fue muy de buen apetito. O sea, comía lo que le dabas, pero porque le dabas. O sea, si no, él no pedía, o sea, no le importaba. Y hasta ahora es así. Pero él no es que cogía voluntariamente la comida, o sea, no le importaba. Y ahora es como que come una parte y lo demás ya se distrae y ya te toca ahí cucharearle por otro lado. Claro. Pero ahora sé que mi hijo está bien, come bien. Crece bien. Come todo, está, o sea, es un niño normal. O sea, yo me acuerdo cuando, para mí es un hito porque yo tenía el gimnasio pues yo le ponía gimnasio ahí, que todos, hasta ahora oímos la musiquita en la cabeza. Entonces, yo le hacía sonar porque es como una campanita que tiene ahí tipo chinesco, pero yo la movía y de repente mi hija aprendió a mover eso y todo el día era campanario en mi casa, o sea, a ella le encantaba eso y también la aspiradora. O sea, ella se dormía, tomaba las siestas en el gimnasio porque pasaba por ahí la chica que me ayudaba en la casa. Es que sí es como un white noise. Exacto, y se quedaba dormida ahí, entonces para mí era como que el secador es un white noise. Exacto. Sí, es como un amigo de nosotros que llevó a su bebé a la playa, decía que él quería que disfruta y todo, pero que lo sacó en el mar y se pasó a dormir. Tengo su permiso. Bueno. Sí, entonces el moverse solo y de diferentes cosas, o sea, imagínate, en este caso era solo su manito, pero para mí era como que wow. Para mí sí era un sufrimiento porque al final del sexto mes el bebé ya se ponía así como los perritos en 4, así que ya quería como empezar a gatear y mi esposo se había ido pues al mundial, o sea, estaba de viaje y yo como que le decía mira, entonces le mandaba videos por el cambio de hora, como que no se podía así llamar. Y me decía, ni se te ocurra, siéntalo, no lo dejes, espérame. No me puedo perder no sé qué. Ajá. Entonces para mí era una sufrida porque le digo, yo no puedo como que si él quiere hacerlo, lo va a hacer. Claro. Año te fuiste al mundial. Amarrole las manos. Pero sí traté de no ponerlo mucho tiempo en el piso, de estar más tiempo como que en el canguro y todo. Para mi amiga tan complacida. Retrocediendo. Usted no cumple los hitos, usted lo retrocede. Tú regresas al vientre, hijito. Pero es que para que no se pierda, pues sí me dio pena. Mi amiga tan complaciente. No, a mí sí me encantó que camine. O sea, eso sí. Ay, es que es un alivio. El primero es un alivio para la espalda también. Ajá, porque entonces, esa etapa de agarrado bello. del dedito, hijo de madre. Y claro, y la verdad es que igual que la Oli, era súper fuerte la Bianca y tenía... Súper flexible también. Y tenía todo, o sea, como que toda la fuerza esta desde el principio. Entonces, claro, apenas pudo, bueno, sí gateó bastante, digamos bastante, que habrá sido unos 2 meses. La primera en gatear. Y luego ya se aburría porque el resto de bebés de nuestro clan, digamos, estaban todavía sentaditos gateando y ella solo quería caminar. Como mi hijo, ahí cambió al José María, la Oli, le jalaba para que se pare. Le digo, mi amor, no, y es chiquita. Oh, Qué chistoso. Pero con esto el mensaje que queremos dejarles de expectativa versus realidad es que no se estresen. Como dice la Andre, estrésense cuando el pediatra les diga, cuando ya haya una evaluación o un diagnóstico, digamos, porque a la final los hitos no son una carrera. Y lo más importante es que no midas a tus hijos con reglas ajenas. Entonces celebren cada paso y más que nada sigan su intuición. Calzón quitado. Y ahora vamos a hablar a calzón quitado. Y queremos cambiar un poco el tema de hoy porque también hay hitos para las mamás, como esa vez que dormiste toda la noche, otra vez, esa vez que saliste sin culpa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, algo que yo me acuerdo es las veces que le encargué en la noche
contra mi voluntad durante el primer año, sobre todo, que casi que no tenía opción. O sea, era como que ya me toca dejarle. Yo no dormí. O sea, me acuerdo que justo cumplí aniversario, 10 años de la empresa donde yo trabajo. Me regalaron una estadía en un hotel, súper chévere. En un motel. Mi marido me regaló una estadía en un motel. Podía llevar a quien yo quiera y no le llevé. Eso es lo que dice conmigo. Qué chistoso. Y bueno, le llevé a mi esposo para aclarar. Y le dejamos a mi hijo esa noche. Mi mami se quedó a dormir en mi casa. Y mi hijo todavía tenía sus tomas en la noche. Y les juro, yo me desperté. Claro, o sea, estaba en una habitación con completo blackout, todo oscuro. Me desperté y no podía dormir. O sea, no podía. Claro, también me había tomado un espresso martini. Entonces era como las 3 de la mañana y yo estaba como búho. Ay, eso me y pasa. solo pensaba y me picaban las manos por coger el teléfono y ver la cámara para ver cómo estaba o lo que sea. Hijo de madre, o sea, me tuve que contener. Pero esa fue la primera vez que le dejé y tenía, justo fue en julio, o sea, tenía, tenía como que 6 meses, entonces era chiquitito. Ay, no. Y claro, o sea, estaba con mi mami, entonces yo estaba súper tranquila porque ya saben, la mamá es la mamá. Pero sí, eso nunca me voy a olvidar de cada noche que durmió lejos de mí. Claro. Yo nunca he dormido lejos, o sea, o solo cuando nació. No he salido. Yo sí le he sí. dejado porque, o sea, he tenido No. como que reuniones o invitaciones tipo matrimonios, así que ya me toca. O sea, Claro. me ha tocado. Sí, sí te entiendo. Mi primerito creo que también fue ese. Cuando tenía mes y medio, uno de los mejores amigos del colegio de mi esposo se casó. Y la esposa también es súper amiga mía, que hasta dije, bueno, capaz ándate tú solo. Pero en verdad éramos, o sea, somos súper amigos hasta ahora. Y él, no, pues no me puedo perder. Entonces, el soltarlo por tanto tiempo, porque fue A mí desde la hasta ahora mañana, me cuesta. fue como que, y yo estaba pendiente y no sabía si que la leche, que el horario, que no sé cuánto. O sea, la primera vez que tenía que realmente confiar en que alguien iba a hacer el horario, porque si no estaba toda estresada de que me iban a fregar. Es que sí le Pero- friegan. Ujú. Sí le friegan. Sí, o sea, sí. Sí, eso, O sea, las te hacen cosas un favor, como son. pero la friegan. Ajá, una noche puede cambiar sí. el curso de la historia. Pero no, pero sabes que sí siento que nos sirvió. O sea, sí fue la primera vez que estuve desde que di a luz sola con mi esposo, con amigos en una fiesta. O sea, pasamos increíble. Y chuta, sí lo aconsejo. Sí lo aconsejo que lo hagan. Diana, ¿y tú algún hito de mamá o de padres? O sea, bueno, yo tengo 2. Realmente, cuando estaba embarazada, no sabía si era bueno o no tener pestañas. Y a mí me gustaban las extensiones. Ay, cierto. Me acuerdo full. Entonces, para mí sí fue un hito y también para mi marido, creo, porque, o sea, sí te cambia el rostro, las malas Claro, noches. sí estás acostumbrada. Estás agotada. Ujú. Por más ayuda que tengas, realmente en la noche, ¿quién te ayuda? Claro. O sea, en mi caso mi bebé dormía, pero yo sí me despertaba a verle o sobre todo a sacarme la leche porque tenía lactancia exclusiva, entonces tenía ojeras y ya no me gustaba cómo me veía en el espejo. Entonces le dije a mi marido, me voy a ir a poner pestañas y a pintarme el cabello, que era lo que sentía que me hacía falta para sentirme yo. Ujú. Y el man, no has dicho nada, o sea, él pagó y todo, y fue súper chévere porque a la final sentí que llegué siendo otra persona. Ajá. Entonces, para mí eso fue, y la otra cuando me igualé los cuadernos. Sí. Ah, You know what I mean. Porque para mí era como que era mi cuerpo que había dado vida, pero también quería tener esa cercanía e intimidad con mi esposo, que siento que también nos hacía mucha falta. Entonces, es un redescubrimiento y le tocó colonizarme. No, porque aparte, o sea, vuelvo a insistir que yo daba de lactar, entonces, o sea, es como que se el siente temor, rarísimo. es rarísimo es todo. rarísimo, sí. Te sientes Entonces, rarísimo. a mí sí eso me costó Es que es práctica. raro sentir que tu cuerpo
vuelve a ser tuyo. Exacto. Es rarísimo. Y también, así como, por ejemplo, a mí me está pasando eso ahorita, que es como que otra vez mi cuerpo es prestado, o sea, es compartido, y es un milagro, y es hermoso, pero también es como que todavía falta mucho tiempo para que mi cuerpo vuelva a ser 100% mío. Exacto, y yo ahorita estoy en ese camino de nutrirme, o sea, de ser más consciente y retomar mis rutinas y mis momentos de autocuidado, pero ya desde un momento más consciente, más presente. Entonces, por ejemplo, ahora he vuelto, o sea, me fui a la nutricionista la semana anterior y dije, yo no voy a cumplir 39 años gorda. Entonces, no estoy gorda, pero yo quiero verme mejor. Ajá, y quieres sentirte mejor también. Ajá, y me fui a la dermatóloga y quiero hacerme tratamientos faciales y volver a cuidarme un poco más y ahora hago ejercicio en un horario en el que yo sé que la persona que cuida a mi hija está, entonces voy a tener tiempo para estar en mi casa con mi marido en la noche, pero también ya cumplí con mi rutina de autocuidado. Entonces, y eso lo hago de lunes a viernes, para como que el sábado ya dedicarme al hogar, o si él quiere irse de paseo. Pero eso también es un mega hito, ya tener como tiempo para ti. Y es que además de eso es un hito que consigues cuando ya crecen tus hijos, porque a mí no me vas a decir que tienes 2 meses posparto y ya te puedes ir al gimnasio. O sea, felicitaciones a las que pueden hacerlo, pero, o sea, para mí el primer año es supervivencia, y los primeros 6 meses ni se diga. O sea. Exacto, y también leer otra vez, porque yo me comía los libros. Ajá. Entonces, ponte ahora, estoy en este tema de audiolibros mientras hago ejercicio. Libros gluten free. Exacto. Y estoy tratando de leer lo que me gusta, o sea, pero o sea, en el primer año de vida de mi hija leí cosas relevantes de ella. Claro. Ajá, y antes de dar a luz la maternidad, o sea, el parto de estas cosas, pero ahorita es como que yo ya estoy sedienta de otras cosas. Pero 50 Shades of Grey. Pero otro hito, ponte, que siento que antes lo dabas for granted, era como, ponte, tener tiempo de pareja de solo hacer nada, o sea, de no hacer nada, de no hacer nada, de conversar, de ver una película, de pedir la comida que sea. Para mí es de esos los hitos que te cambian con esto del sueño, de que ya duerme la noche. Es para que mí el sueño debe ser un hito, es un hito familiar. Es un hito familiar. Debería haber así un cartel, así para que tú llenes con las cosas, el día que durmió la primera noche completa, porque eso te cambia la vida. Sí, te cambia. Entonces, y además te permite organizarte, entonces eso de que ya duerma, o sea, creo que los hitos para mí fueron como ya cuando empezó a tener como un horario. Entonces, porque al principio para mí en el chat hablaban de rutinas, yo decía, esto es chino, o sea, ¿qué les pasa a estas manes? ¿Cómo lo logran? O sea, ¿de dónde sale una rutina? Si un día la man se levanta a esta hora, otro día hace esta hora, ahorita está lactando y después deja de lactar y quiere biberón. Bueno, así. Entonces, era como, no puedo hacer ninguna rutina de nada. Y eso fue como que lo mejor cuando ya como que comenzó a coger horario. Cuando dejan la segunda siesta. Cuando dejan la segunda siesta. Sí. Eso para mí es una paz. Ahora yo le mando con mi mamá. Cuando dejan sábados todas las te fuiste siestas. con tu abuelita. Cuando dejan todas las siestas es mejor porque se acuestan 1000 veces más temprano. Y es que debe ser, debe o sea, ser. y claro, eso de los hitos para mí fue como, a ver, poder irme, yo qué sé, así sea la peluquería ya tranquila, porque ya sabes a la hora que va a dormir, entonces ya tienes tu hora. Ya te y también tienes haces planes, aceptas salidas. Y claro, o te bañas tranquila. Dices, a esa hora voy a hacer, así sea, tomar una siesta, ya sabes a qué hora también puedes hasta tomar tu siesta también, o sea, entonces ya, eso fue uno, y la otra cosa fue como que retomar como las salidas con mi esposo. Entonces empezamos como un día le dejamos igual ya donde mi mamá y ya con eso podemos irnos a tomar un traguito, a tomar un café y luego de eso nos vamos, yo que sé, a ver una película, lo que sea, pero ya algo, o sea, dices, y ya claro, ya regresamos antes de que se le pase la hora y esté como hiperestimulada como pasa de su abuelita. Entonces, y está así, regresa con los ojos abiertos y a tope,
está así como Pero no sé si te pasó pegado a que un Red Bull. me acordé que la primera vez que salí a comer, porque mi esposo y yo nos encantaba ir a probar restaurantes nuevos, comida nueva, entonces la primera vez que lo hicimos después de dar a luz fue creo que nuestro aniversario ya, o sea, tenía que ser como una fecha así súper importante. Y me acuerdo que mi suegra me parece que se ofreció y dijo, yo lo cuido. Y yo dije, bueno, ya. Me pasé viendo por la cámara como si fuera Netflix. Me estresé demasiado y era así porque... ¿Por qué somos así? Es que esa es la dualidad de la después me maternidad. arrepentí. Es la dualidad de disfrutar Sí. un break y al mismo tiempo Ajá. extrañarle. Como que sientes que no te la mereces. Entonces creo que mi recomendación es que si vas a salir, deja el celular o deja lo que Yo sea. no ya tengo solo sal. cámaras. Esa es Ujú. mi otra recomendación. Sí, si tal quieres. Yo no tengo cámaras. Ujú. Es que, por ejemplo, yo, si está en mi casa con mi mami, con mi esposo, Estás tranquilo. estoy en si paz. estás, O sea, si ni siquiera está con la suegra, no. no tengo ni idea. O sea, no, sí estoy en paz. Sí, él pasa con sus abuelos. Estoy en paz de que... O sea, yo creo que, por ejemplo, yo me siento súper tranquila de que él pase el día con su familia Ujú. y no Claro. con una niñera, por ejemplo. Claro, Claro. sí. O sea, está con su familia y está bien. Entonces, eso sí, poco a poco te va dando cada vez más paz porque siempre le extrañas y siempre vas a querer estar con él, pero dentro de todo yo sí siento mucha gratitud. Y bueno, para cerrar, yo nunca me voy a olvidar cuando dejó el pañal. Sí dejó pronto, o sea, no dejó, le quitamos. Y fue a los 20 meses. Ahorita ya tiene 2 años y medio, ya no usa pañal, hace rato. Pero les juro, para mí ese fue un hito. Yo siento que, por ejemplo, él empezó a hablar mucho más. Allá hablaba, pero habló mucho más cuando dejó el pañal. No sé si tiene algo que ver, me imagino que sí. Pero ese es un hito para toda la familia. O sea, es un hito económico. Porque ya cuando ves, o sea, yo veo cómo cae eso en el inodoro. Y digo, hijo de madre, o sea, es gigante. O sea, ¿cómo limpiaba yo eso? Y es lo máximo. En verdad, cada hito se disfruta. Y lo que les puedo decir es que sus bebés, sus hijos, van a decir su primera palabra, van a caminar, van a dejar el pañal, siempre a su ritmo, siempre, a veces con ayuda, a veces con menos ayuda, a veces con mucha ayuda, pero tienes que confiar porque tienes un hijo y si Dios te dio esta misión es porque tú puedes manejarlo, tú puedes enseñarle y tú eres la mejor persona para acompañarle en ese proceso. Andre, ¿alguna reflexión final? No va a llevar la teta hasta la universidad, no va a ir lactando hasta que le entregues en el altar. Exacto. O sea, todo el mundo tiene estos miedos de que Yo cuándo tengo va a dejar miedo la de la lactancia, teta, cuándo ajá. va a dejar la teta, cuándo va a dejar el chupón. Algún día va a dejar, algún día va a pasar. Exacto. ¿Algún día va a llorar? Sí, y algún día también va a ser la última vez que hagas eso. O sea, eso Sí. surge mucho en las mamás que ya, o sea, va a ser la última vez que le acuestes en su cunita o lo que sea. Entonces también esas partes. Y bueno, para mí el hito más importante que alcanzamos las mamás es la revelación que surge después del parto. Entonces esa transformación, Wow, sí. porque es una nueva versión de ti. Te vuelves una nueva versión. Y realmente desarrollas esta sensibilidad, empatía y bueno, aprendes a vivir normalmente sin dormir y eso creo que es un superpoder. Así que esos son realmente los hitos más importantes de las mamás y creo que bueno, de los bebés algún rato van a superar todos sus hitos y estar tranquilos Sí. y eso es bueno. Es verdad, yo para acotar justo más o menos lo que tú dices, Andre, yo me acuerdo que cada hito que hacía así lo va a hacer, cada bebé lo hace a su tiempo, pero yo me acuerdo que al menos mi esposo y yo le celebrábamos todo, pero con fiesta, Sí. que la no sé Yo le qué. hice un diploma de gateo, a Sí. pesar de que gateaba como araña. Entonces era como que, no sé, o sea, claro, si te dicen que eres exagerado o lo que sea, no haga caso, haz lo que te haga feliz. Siento que celebrar estas cosas chiquitas hace toda la diferencia del mundo. Ese orgullo que sientes de tu bebé es como, no, nada lo puede comprar. Entonces como que aprovéchalo. Para mí el hito más grande como mamá fue como que tener otra vez mi libertad y decidir las cosas basado en eso, o sea, no solo pensando en el bebé, sino también pensando en mí, o sea, que era importante para mí. Entonces, es difícil lograrlo, a mí me costó, pero sí se puede. Así que si necesitas Siempre apoyo llega. o consejos, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp
que ahí te podemos ayudar sin juzgar y con mucho amor. Bueno, yo creo que el amor de pareja también cuenta. Reencontrarse con la pareja en esta nueva etapa no es automático, es un trabajo diario, valioso, importante, porque a la final es un nuevo andar. Y con mucho diálogo, con mucho amor, con comunicación, pero sobre todo con empatía y respeto. Así es. Y acuérdense de que tu bebé no solo es el único que está aprendiendo a caminar, tú también estás aprendiendo a caminar en este camino de maternidad, en este camino como pareja. Así que si es que este episodio te hizo sonreír, te hizo llorar o simplemente te hizo respirar para estar más tranquila, compártelo con esa amiga que necesita saber que no estás sola. Y queremos leerte, queremos saber cuál fue ese hito que más te acuerdas de tus hijos. Cuéntanos en los comentarios de este podcast. Cuéntanos los primeros pasos de tu bebé, cuándo durmieron toda la noche, cuál es ese hito, esa sonrisa que te acuerdas. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Sacadas la Madre. Dale follow a este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que nos estés escuchando. Y no te olvides de suscribirte. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Bravo! Hasta la próxima.